¿Cómo están? Bienvenidos a Charla Mood. En esta ocasión platicaremos con Miguel de la Cruz, el único periodista de cultura con una trayectoria de 30 años en televisión. Es egresado de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana y colaborador de Canal 11 desde diciembre de 1989 hasta la fecha. En este tiempo ha realizado la cobertura del Festival Internacional Cervantino, el Festival del Centro Histórico, el Festival de la Ceiba en Tabasco, el Festival de las Artes de Sinaloa, el Festival Afrocaribeño de Veracruz, el Festival de Jazz de la Riviera Maya, el Festival de Jazz de Montreal, entre otros muchos festivales. También ha entrevistado a personalidades del mundo cultural como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Cristina Pacheco, Fernando Sabater, Ricardo Piglia y Elena Poniatowska. Durante 10 años formó parte del equipo de reporteros y conductores del primer noticiario cultural, Hoy en la Cultura. Miguel de la Cruz, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ponerte en Charla Mood. Es importante, principalmente para mí, saber cómo estás lidiando con esto de la pandemia. Tú que llevas tantos años en cultura, que la cultura son eventos principalmente. Entonces, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y me encantaría saber dónde te agarró la pandemia. Pues afortunadamente aquí no había salido de viaje en tiempo reciente. Sí hubo por ahí algo en Guadalajara, algo, pero no, estaba muy distante del momento en que empezó a moverse todo esto, ¿no? Y bueno, lo primero es que la dinámica local de lo que se moviera en la Ciudad de México empezó a hablarse de que se iba a modificar. Y digo empezó a hablarse porque yo todavía fui a 2 funciones de teatro donde decían, si va a haber función, pues hasta donde permitan, ¿no? Pero era como pensar que viene el virus desde China, ¿no? Pasando por Europa y todavía no llega, va a llegar, pero todavía no llega. Y entonces todavía fui a un par de funciones de teatro, consciente de que iban a ser las últimas en mucho tiempo, ¿no? Y ya empezaba a haber menos gente, y empezaba a haber gente con sus reservas, ¿no? Y empezaban a distanciar en las filas de los teatros que se ocupara terciada, ¿no? Cada tercera fila, y solo pues quienes iban juntos pues se quedaban pegados, pues si no, 2 o 3 butacas el que seguía. Eso sí me tocó ver en el Teatro Helénico, ¿no? Pero ya estabas Ahí fue lo consciente que de me eso, de tocó que ver. íbamos a empezar pues a Sí, encerrarnos, ya no te agarró en curva, digamos. no, fíjate, yo sabía que todavía no podía estar, si acaso algún extraño, ¿no? Pero se hablaba tanto de que si habías viajado y que si habías estado en los lugares de contagio, pues mejor tomaras precauciones y todo, que además no es tan común, aún con toda la globalización, que vayas al teatro y 5 hayan estado en China antier, ¿no? Pues, tampoco es tan común, ni en Europa, o sea, no es algo que suceda siempre. Entonces, así como un temor muy grande no había, ¿no? Pero sí empezaba a haber esas reservas. Así fue como me pescó. Y luego se empezó a hablar de cómo iríamos a la dinámica de trabajo, ¿no? El primer llamado dijeron, piensen cómo distribuyen el trabajo para que no estén tanto aquí. Ujú. Así fue la primera llamada. Ah, pero Y luego, seguían yendo al canal, a Canal 11. en ritmo normal, sí, Ok. en ritmo normal. Igual en el entendido de que todavía no tienes al virus en la espalda, ¿no? O sea, todavía no se había dado el caso famoso de el contagiado En el centro histórico. el primero que supe fue el del Vive Latino, Ah, el del ¿no? Vive Latino. Un hombre de 40 y tantos años que el único antecedente que hubiera estado en un lugar con mucha gente era ese, y le dio y se murió, ¿no? Eso fue lo primero que tenía. Y estuvo en el Instituto de En el INER. Enfermedades Respiratorias, Ajá. exacto. Entonces, ese fue el primer referente, así como ese ya estaba aquí en el Palacio de los Deportes, o sea, así de cerca. Sí. Y bueno, pues empezó a hablar de eso, que empezaríamos a tener precauciones, y fue algo muy paulatino, ¿no? Donde a mí me da más fuerte o de manera más cercana es cuando me dicen ya los enlaces ya no se van a hacer.
y tiene total lógica. Porque mira, el enlace que estoy haciendo en Canal 11 desde hace tal vez 10 o 12, 15 años tal vez, nacieron como una manera de generar un incentivo personal para que la gente fuera a los lugares de actividad artística, ¿no? Quien lo generó me dijo, ya no vas a estar con tu nota con tu nota grabada o en estudio. el estudio. Te vas A las locaciones. Y desde ya dices aquí sucede, a partir de hoy la temporada comienza, o estás en medio, o aquí mañana se va a presentar tal grupo, ¿no? O sea, que O sea, que se note que estás en el lugar donde suceden las cosas. Y fue una magnífica idea. Una magnífica idea porque hasta entonces lo que hacíamos para difundir las actividades culturales y artísticas era generar una nota, se graba, la dejas de edición, la editan y eso es lo que se transmite. Después fue mucha visión la de esta persona porque sabe que si tú en la tele le dices a alguien, ahora mismo me encuentro en el lugar donde va a salir por primera vez Hay gente que va. 15 años, luego tal dice, caray, déjame ver que yo voy mañana, ¿no? Claro. Y entonces hay veces que ya no te toman en cuenta, ya no saben ni qué dijiste, ni quiénes eran, ni de qué año databa lo que dices, ¿no? Quieren estar ahí. O te ven con la emoción de sentir que están a través de ti. Es una idea magnífica. A mí eso me cortó la posibilidad de seguir escribiendo, porque yo casi me había especializado en hacer notas periodísticas como crónicas, y entonces es relatarte lo que sucede ahí. Cuando me quitan esa posibilidad, dejo de escribir y empiezo a aparecer, y lo poco que pueda decir en el minuto y segundos que me dan, ¿no? Pero mira, no me dolió tanto el dejar de escribir porque yo sabía que iba a serle útil a la gente y lo fue. Claro. Esa responsabilidad que a muchos, no sé si comunicólogos, pero yo he estado viendo muchos youtubers y estos influencers que no tienen esa responsabilidad. Son personas seguramente poco estudiadas y poco conscientes que por desgracia están teniendo éxito, entre comillas. Yo no sé cuánto les dure, pero no piensan en la responsabilidad que tiene la persona que está frente a una cámara o frente a un micrófono. Y en este caso, falta de conciencia. Fue actuar con responsabilidad, proteger a los demás de que no se reunieran en un espacio, ¿no? Eso es, porque en el momento que te pones ahí es el primer incentivo para que la gente vaya ahí. Entonces, cuando dijeron ya no va a haber enlaces, yo lo entendí al 100%. Dije, pues no tiene lógica. Aunque tiene sentido, fíjate, todavía podía ser que la Orquesta Sinfónica Nacional arrancó temporada virtual porque no tenía de otra manera. Y entonces anuncian en la información que el concierto que dio en Bellas Artes en febrero del 2017 se va a repetir. Y entonces, bueno, podía tener alguna lógica que te plantaras en la explanada y dijeras, aquí hace 3 años sucedió algo que dejó huella. Y precisamente tenemos estas imágenes y usted puede verlo completo. Pero de todas maneras, te sales a donde se supone que no debe estar la gente. Claro. Les estás hablando de que sucedió en un lugar que les podía dar ganas de ir. O sea, rompe la lógica, ¿no? Entonces, la primera indicación fue, no hay enlaces. Dije, soy consciente, está perfecto. Y luego vino la pregunta, necesitamos reunirnos, me dijo la directora de noticias, para que me digas qué vas a hacer ahora que no va a haber nada. Claro. Dije, ¿Cómo bueno, se resuelve esto? Porque recordarás, la anterior epidemia fue la de la influenza, y entonces se cortó la transmisión de cultura. Yo pasé a hacer enlaces en las entradas del metro o en la Alameda o en lugares públicos para decir pues qué detectábamos de la gente, quién lleva tapabocas, quién tiene inquietud, quién tiene preguntas, y me olvidé de la actividad que además no había, ¿no? De 10 años a la fecha... Perdón, que además en aquella época no fue tan grave, no fue tanto tiempo. No, mira, Bueno, alarmaba sí. que sabías que había casos en que la gente no la pasaba, ¿no? De hecho, fíjate, el papá de Federico Campbell, después de que pasó la temporada de pandemia, se va a Tijuana y en Tijuana se contagia.
Y al regresar se trata, y una vez que vi a Federico me dice, pues mira, ya el problema ya no es la influenza, pero los medicamentos que utilizaron para eso perjudicaron lo demás, ¿no? Pulmones, riñones, páncreas, y entonces ahora están luchando por reparar eso y ya no sobrevivió, ¿no? Entonces sabías que estaba ese fantasma de que en alguno pudiera trascender hasta allá, no con la alarma que hay ahora, porque ha habido casos que, recuerdo que hace unas semanas decían que la jefa de gobierno estaba reclamando que unas personas fueron al hospital, las diagnosticaron, dijeron, bueno, pues ustedes sí tienen, pero no son caso grave, las mandan a su casa y en 4 horas se mueren. Y entonces ya le explicaron que de repente el virus actúa en algunas personas así. Claro. Y ya después oí algunos comentarios que tienen que ver la condición de la circulación sanguínea y la coagulación X, ¿no? Pero eso es lo que ahora prende mucho miedo. Dices, ¿y qué tal si de repente tenemos uno de esos casos, ¿no? Claro. Y los Entonces, asintomáticos, además, que dices, ¿cómo se puede ir a un extremo tan, tan grande, no? ¿cuántos pudieran estar próximos que ni ellos mismos saben, ni nadie sospecha y lo tienen, ¿no? Claro. Y que además es un ejemplo de lo que debemos pasar todos, porque dicen, el virus nunca se va a ir, pero te vas a hacer resistente a él. Ese que lo tiene, no tiene síntomas, es el ideal de todos. Así deberíamos estar. O sea, debería haber el momento que estemos Claro. así, ¿no? Y sin embargo, ese es un factor de riesgo, porque donde le pase a otro que no sea tan fuerte como él, pues ya verás, ¿no? Pero bueno, en el segundo paso en el canal fue qué hacer. De 10 años a la fecha, hace 10 años que dijeron se cierran los teatros y no hay nada. Ahora dijeron eh, vamos a abrir la ventana virtual y va a haber grabaciones y desde la casa y entonces resulta que como si el arte escénico, la cultura, las actividades de esta índole tuvieran el plan B. Entonces, no se puede de manera presencial, pues ahí está la página, el blog, la red, el sitio, la plataforma. Y ahora resulta que toda actividad, si no todos, muchos, y los que no están es que están de verdad fuera Sí, de ya de, atención de lo que deberían claro, tener, ¿no? sí, ya. Todos tienen una opción para acercarte, ¿no? Y se replica esto en todas las disciplinas. O sea, un escritor, pues ahora lo tienes más fácil, porque yo decía, mira, Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? Oye, que una entrevista, sí, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Oye, voy para Italia, bueno, ahora voy para España, ahora voy a estar en Francia. Bueno, cuando regreses, ahora que me diga que se va, ¿a dónde? O sea, lo pesqué en su biblioteca y tuvimos una entrevista sobre el libro más reciente. Entonces, ayer mismo me envían unas portadas de libros de Monsiváis y les digo, oye, pero mañana es el aniversario. Entonces, ya que yo digo el libro del día, pues lo más justo es que el libro del día sea un libro de Monsiváis. Y cómo no, si quieres mañana mismo le decimos al editor, le digo, mañana mismo ya cuando tú le digas ya pasó. O sea, quisieras hacerla ahorita, y pues, ¿cuál sería el inconveniente? Claro. Pues, él ha de estar igual que yo en una computadora, ¿no? ¿Cómo fue? Le hablaron al editor y dijo, pues sí, ya es la inercia de que mañana vemos, ¿no? Sí. Sí, es la Pero costumbre. lo hicimos en 10 minutos. Es la costumbre, que dices, bueno, luego lo platicamos. ¿Para qué luego? Precisamente hablando Y de lo estas, hicimos rapidísimo. hablando de estas costumbres, Miguel, vaya, lo platicábamos antes de entrar al aire. El mundo cambió, el mundo ya cambió, el mundo ya no es el mismo de diciembre para acá, ya no somos los mismos, ya la sociedad hemos tenido que cambiar, no nos ha quedado de otra. Estas costumbres, ¿qué costumbres hemos dejado? ¿Qué costumbres permanecen todavía, quieren permanecer y se agarran fuerte para permanecer en todo este espacio cultural que tú abarcas como periodista? ¿Cuáles se quieren quedar y cuáles ya las soltamos porque de veras ya no nos sirven y ya no podemos con ellas? Bueno, mira, yo creo que hay una
sutil diferencia entre lo que es y lo que entendemos que es, ¿no? Porque ese es el imaginario de todos. Y es la frase que se repite comúnmente, lo que tú decías, el mundo ya cambió. Yo, para ser más riguroso, diría que un virus nos mostró que el mundo podía vivirse de distinta forma. Seguimos siendo los mismos, pero las formas para acercarnos pueden ser distintas. Entre adoptarlas y solo saber que ahí están, hay una gran diferencia. O sea, nos podemos quedar con el aparato aquí a un lado, con toda la posibilidad de utilizarlo, y como lo que yo te acabo de decir, luego vemos, ¿no? Entonces, la muestra es que se pueden hacer las cosas de manera más prácticas. Falta ver quién es consciente y quién asume las grandes ventajas de tomar esa opción, ¿no? Yo diría, en esta pandemia la gran lección es que no tendríamos que tener problemas de sobrecupo en las escuelas, en lo absoluto. Claro. O sea, no caben, ¿sabes? La mitad de la semana en internet y la mitad presencial, ¿no? No los tenemos todos aquí en bola. Acabas en un ratito con el sobrecupo, ¿no? Y luego se pudiera afinar esto, quién se siente más a gusto en este medio y quién de pronto es más productivo de esa forma, ¿no? Habrá quien diga, no, yo me quedo en casa, desde acá los veo, y es el alumno 100, ¿no? Y lo metes a la escuela y resulta que es el alumno problema, ¿no? O el retraído, o el de bajo rendimiento, o el del síndrome de baja tensión, ¿no? Entonces, yo creo que había que ser sensible a estas cosas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, que la resistencia mayor, sobre todo en este ámbito, es que en medio está la emoción del contacto físico. Yo les decía que en ninguna otra actividad como en la artística y cultural se da con mayor exactitud el efecto de que nadie experimenta en cabeza ajena. Tú vas a una función de danza y te puede conmover hasta las lágrimas, y vas y lo cuentas a una persona, a un grupo de personas, y les lloras incluso. A lo mejor los conmueves y también se les sale una lágrima. Aún con todo eso, no experimentaron lo mismo que tú, hasta que vayan. Y entonces estamos viendo la condición de tener que estar ahí, ¿no? De verlo, no por la pantalla, sino de estar directamente ahí. Es sentir la música, es sentir los movimientos, es sentir esa presencia que, claro, un ordenador no te la da. Eso.